También cuando yo veo, ¿no? O sea, a mis sentidos, quizás tú vas a poner en tela de juicio mis sentidos y ahí sí yo ya no puedo ir más allá. Pero voy a terminar al punto siguiente. Entonces, en ese contexto, vuelvo al contexto. Sí, por supuesto. En ese contexto, en el contexto en el que Lutero denunciaba ese lucro, porque la iglesia estaba lucrando en ese momento con la fe, ¿no? En ese contexto, Lutero hace esa denuncia mediante sus tesis, creo que son 99 tesis. 195 tesis. 99. 95 tesis. Ya. 95. No, 95 tesis. Hace esa denuncia. Sí. Entonces, no, Lutero, él fue excomulgado. Ahí puede percarse, no. Es que Lutero en la 95 tesis no denuncia eso. Lutero denuncia que la iglesia está mintiendo porque solo en esas 95 tesis lo que habla Lutero es que solo la fe te salva, no necesitas una iglesia. No son 95 tesis, habla de varias cosas, no solo de una sí y otra no. Él desmascaraba. Yo ya tengo impresa también, así que yo tengo impresa, así que no me digas que yo no sé tampoco. Es que él hace la denuncia en base al fundamento que la iglesia tiene. Él no puede decir, están lucrando y ya. Porque eso lo decía todo el mundo. En su época todo el mundo decía la iglesia lucra. Sin embargo, no se le hacía caso al que denunciaba eso. Pero a él le hicieron caso. ¿Por qué le hicieron caso? Porque él tenía conocimiento y él hizo la denuncia mediante el propio texto bíblico. ¿No? Ahora, pásanos acá uno. Lutero fue excomulgado. Él pudo haber, digamos, las tesis de Lutero pudieron haber estado incluidas en el texto bíblico. Ahora quizás estaríamos leyendo a Lutero, ¿no? Quizás tú tendrías entre tus manos a Lutero, si es que Lutero en su momento no habría sido excomulgado. Y fue excomulgado porque él estaba denunciando ese lucro, ¿no? Cuando tú pones en tela de juicio la autoridad de Lutero... Lutero no fue excomulgado porque puso en tela de juicio los errores de la Iglesia Católica. No. Lutero fue excomulgado porque iba en contra de la fe católica. No, es que había falsa enseñanza, que no estaba de acuerdo con la Biblia. No estaba, es que porque sabes que es como cuando, mira, ¿sabes por qué te digo? Es como cuando el Poder Judicial hoy día encierran a Gregorio Santos, no lo encierran porque se opuso a la mina Conga. No dicen, no, lo encerramos porque se ha opuesto a la minería, porque se ha opuesto a la mina Conga. No dicen eso. Lo encerramos porque ha habido malversación de fondos. Lo que pasa es que se justifica la represión, ¿no? Mediante argumentos. En el caso de Lutero, claro, no lo excomulgaron por eso. Él está atentando contra la fe católica. Ya, es cierto lo que dices, pero en el contexto habría que ver qué ocurrió. Él puso un punto de controversia que ponía en riesgo toda la recaudación de la iglesia. Si es que era cierto lo que Lutero decía, entonces ya nadie tenía por qué dar dinero a la iglesia. Ahora, la iglesia no iba a decir, para irse al cielo es lo que daban, ¿o no? Jamás lo iba a Es que decir. ahorita tampoco la iglesia recauda nada, no pide nada. Porque tiene un fondo. No pide. Porque ya tiene tanto que recaudar. del gobierno, por si acaso, la Iglesia Católica. Hay una partida, cerca de 6 millones de soles. ¿Y a qué va esa partida? ¿Qué hace la iglesia? Los sacerdotes ganan sueldo, los obispos ganan sueldo. Claro, es una millonada que se va, habiendo tanto pobre en el país. Por favor, yo quisiera que me dé oportunidad de Ahorita a las 7 hay una misa y hacemos una misa por quien usted quiera y no nos cobran un centavo. Y estamos aquí en la esquina. Le muestro ahorita. Juventud, Le dame voy a decir oportunidad. perdón. Claro que sí voy a dar. Mire, yo me quedo hasta las 12, si no hay problema. No, pero una pequeña oportunidad dámela. Vamos ahorita. Lo mismo, cuando se casan con sacerdotes, lo que sea. No, lo hacen una vez al año, Es lo que hacen dice matrimonio colectivo una vez al año, ¿no? Pero sin embargo, ¿quieres casarte aquí en la catedral? No, él no me dice eso, él no me dice que... Una vez al año hacen matrimonio colectivo. Pero si tú quieres casarte aquí, ahí sí. ¿No? Ya, pero bueno, ese no es el asunto. A lo que voy es que la autoridad de Lutero se ha puesto en duda. No le cobra, pero si usted tiene Pero diga, aproveche, estamos escuchando todo. Para los señores que escuchan, no tanto para él. Por eso, estamos escuchando. Es para todos, está haciendo para todos, no solo para él. Es para todos. Y no sigamos engañados 500 años. Y seguimos hacia adelante. Ese es el objetivo. Ya, juventud. Ya no puedo dar nada. ¿No vas a responder la pregunta? Va a responder la pregunta. Sí. Oye, que conteste la pregunta, que lo están esperando. Estamos esperando acá para que le conteste la pregunta.
no sabe, él habla de la católica. Sí, no ve que tiene la Biblia, la Jerusalén es de la católica. Pero también el llamado es un poco a la conciencia de cada uno, ¿no? Porque esto es un debate, ¿no? El llamado es a la conciencia de cada uno y a mí me parece legítimo lo que él dice, aunque tú no me hacías entender eso todavía de las obras y la gracia, ¿no? Mira, Martín Lutero no estaba en contra de las obras del amor, ¿no? Martín Lutero estaba en contra de las obras de que, mira, yo pago una indulgencia para el perdón de mis pecados, de eso estaba en contra. Pero a veces malinterpretan el tema de Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. Pero Santiago dice, esas obras, muy bien, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios acá? ¿Cuántos creen en Dios? Ya, muy bien, muy bien. Entonces tienes fe en Dios, ¿verdad? Porque crees en lo que no se ve. Ya, entonces Dios es amor. Y esa fe que tú tienes en Él debe demostrarse en amor, ¿no? Entonces, yo creo en Dios, yo tengo que tener compasión acá por la hermana, tengo que compartir con los necesitados, tengo que ayudar a las personas que necesitan. Esas obras salvan. Esas obras son las que salvan, no las que voy a pagar para que eso me salga. A las finales, yo quiero terminar, yo pasaba por acá nomás y como dijeron que es un debate, pues todos opinamos, ¿no? Como consejero de nosotros, la juventud, ¿cuándo vas a terminar? No, déjenlo. Hombre, no sea así, no sea irrespetuoso. Ya toda la tarde No sea irrespetuoso. Pero déjenlo, usted también estaba hablando, señor, déjenlo. Pero hable. Parece que no te conviene que yo intervenga. No, por eso. No, señor. Bueno, Sí, está. Seas católico, seas no sé qué tipo de religión tengas, ¿no? Lo que importa es tu fe. Bueno, si eres ateo, también lo que importa es tu fe. Al final de la vida, no, déjelo, tiene derecho a hablar, es que déjelo, el hombre está haciendo o el cristiano cree, ¿no? Porque también las iglesias protestantes lucran, seamos sinceros. Por ejemplo, estos del movimiento misionero mundial, o los que están viniendo de Estados Unidos, que son los mormones, que han construido su palacio también allá y que tienen palacio en cada distrito, tienen un palacio y están lucrando. Y cuando se habla de obras, en realidad, bueno, yo lo interpreto así. Yo creo que la obra significa el cumplimiento del mandato divino. Es decir, si Dios ha dado son los mandamientos, la obra consiste en la ejecución de esos mandamientos. Es decir, tú demuestras tu fe practicando el mandato. Si Dios dice, amarás a tu no robarás, dice, ¿no? Creo que es el quinto, ¿no? Me parece que es no el matarás, quinto. No matarás. No hurtarás, la obra no cometerás, consiste en practicar honra a eso. tu padre, a tu madre. Ahora, pero lo que a tu están prójimo haciendo como las a ti mismo. instituciones, no solamente la institución católica, la iglesia católica, sino las distintas iglesias protestantes, están lucrando. El movimiento misionero lucra, los mormones lucran, hay evangélicos que están lucrando también, que están haciendo, recaudando el diezmo, ¿no? Es obligatorio. Bueno, yo creo... Amigazo, puede darme una oportunidad. Sí, ahora que Mira, diga, señores, verdaderamente como el joven dice, yo también estoy de paso. Simplemente vine a tomarme quizás una fotito por acá, un recuerdo acá, de este bello República de Arequipa. Y sin embargo, bueno, pues no veo que acá un debate que muy bueno. Pero sabes que acá no se trata de que quién va a ganar, quién va a perder. Señores, acá lo que se necesita es traer una enseñanza, un conocimiento verdadero hacia ustedes. Ya, quizás en estos 500 años desde que se formó la, digamos que que los españoles llegaron al Perú, ¿qué cosa hemos construido? Entonces lo que se trata es fortalecer el conocimiento espiritual de cada uno de nosotros. Porque mucha gente decimos, por ejemplo, hay tantas religiones... Dale la pregunta ya para que ya... Continúe. Continúe. Anda hablando con los demás, así está hablando con los demás. Entonces, sí, deja que termine. Se trata de nutrir el conocimiento de cada uno de nosotros. Yo sé que, claro, efectivamente, la vida espiritual, porque el hombre está formado del cuerpo físico y espiritual. Nosotros cuidamos todos los días, damos de todo acá para este cuerpo físico, muchas veces descuidamos para el alma. Entonces, ahora, acá yo veo una polémica. Acá no se trata de que quién va a ganar ni quién va a perder. Claro que sí. Entonces, sino lo que ustedes algo lleven, digamos, de este día, no sé si es 8 de enero, que otro día ya no va a regresar, jamás.
es como el agua que corre y no regresa. Entonces, señores, lo que quiero decir ante ustedes es, por ejemplo, de esta polémica de Martín Lutero considerado como protestante. ¿Qué cosa es los 95 tesis? Son 95 reclamos que ha presentado después de analizar, digamos, toda la Biblia concienzudamente, ha encontrado los defectos, los defectos de la Iglesia, por eso déjalo pues. Los defectos de la Iglesia Católica, las falencias de la Iglesia Católica. Por ejemplo, termina mal. Yo simplemente voy a sintetizar, no voy a extender mucho. Por ejemplo, hablando cuáles son las cosas que le hace tanto daño a la Iglesia Católica. Es cierto que la Iglesia Católica nos ha traído, digamos, nos ha predicado el Evangelio desde hace 500 años. Pero vamos, ¿dónde están sus errores? Por ejemplo, una de las indulgencias, ahí están sus grandes errores. Cuando empiezan a hacer negocio, es como decir, por ejemplo, cómprame este papel, este señor, un ejemplo yo le hago. Este señor padece de cáncer y la Iglesia Católica dice, este pañuelo es bendito, ya está lavado en agua bendita, así que tú que como estás padeciendo cáncer, ya un cáncer terminal, cómprame esto y sanarás. ¿Cuánto cuesta? Como tu enfermedad es grave, es verdad. Bueno, esto te va a costar. Es un ejemplo, es un ejemplo, nada más. Esta te va a costar. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No tienen dinero, pero es un ejemplo, pues. Para sanar. Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Es que tiene derecho a defender su credo también. Estas son las cosas que le ha hecho tremendo daño a la Iglesia Católica. Un ejemplo tendencioso. Muy bien. Otra de ellas que hace poco también están discutiendo, por ejemplo, las imágenes, los santos llamados, ¿no es cierto? Porque la palabra santo no es malo. La palabra de santo es que aquella persona que anda correctamente ante Dios, ya libre del pecado, pero aquel parrandero no es santo, aquel cura no es parrandero no es santo, aquel pastor que parrandero no es santo. Entonces, santos existen. ¿Sabes qué significa la palabra santo? Santo significa ya está apartado para ir al cielo, al encuentro con Dios. Simplemente la palabra el castellano es correcto. En la Biblia lo dice. No se dejen engañar. El que pertenece a esa iglesia es santo. No, señor. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Entran prostitutas, marcas, entran engañadores. ¿Y qué? ¿Acaso porque entraron, señores, son santos? No. El que se arrepiente, el que cambia conducta, esa es la persona santa. Cuando el Señor Jesucristo dice, ya hijo, tú eres lavado con mi sangre, tú eres santo. Ahí, no porque una persona, alguien, porque se le dio la gana, dice, este es mi amigo, tú eres santo a partir de este momento, santificado ya. La Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? Cuando muere, dice, lo beatizan o pasan algunos años, dice, ya está ya considerado santo. Señores, no es así. Uno tiene que arrepentirse, dejar de pecar para alcanzar la santidad. Esa es aquella persona. Señores, otro temita que estaban discutiendo, por ejemplo, por favor, dejen hablar, por favor. Señores, otro que estaban discutiendo también es la fe y las obras, ¿no es cierto? Que estaba en uno de los reclamos principales de Martín Lutero, porque él dice, la fe es más importante que las obras para entrar al cielo, y les voy a demostrar. Efesios 2, 8 y 9. Lamentablemente vine de paseo, mi Biblia lo dejé en mi alojamiento, no lo puedo demostrarla, pero dice, en Efesios 2:8 dice, sed salvos por la fe y no por obras. Ya lo estoy diciendo. Ya lo está diciendo, pues, así dice. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. 8 y 9. 2, 8 y 9. Ya lo tenía memorizado. Entonces, señores, dice, por fe sois salvos. Y no por obras, porque el hombre cuando dice, esa construcción yo lo hice, es obra de mis manos. Para que nadie se glorifique, dice al final. Ese orgullo no le gusta. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Ya, al final. Muy bien. Este orgullo no le gusta a Dios cuando dice, yo le puse acá 5,000 soles para esta construcción, para tal cosa. Esa es la que no le gusta. Por eso muchos hombres, cuando quieren obsequiar algo, algún necesitado, nadie
sabe cuánto le dio, toma con esto, bueno, haga algo. Esto que utilízalo anónimamente, eso le encanta a Dios. Entonces, bueno, las obras ustedes en antes ya explicaron incluso cuáles son las buenas obras de un cristiano. ¿Por qué se refería? Digamos que la fe es más importante. El Señor Jesús estaba crucificado entre dos ladrones, entre dos maleantes, ¿no es cierto? Ya, uno de los maleantes dijo, tú Jesucristo, tú Jesús, ¿por qué estás colgado acá? Si eres hijo de Dios, pues sálvate, porque estás igual que nosotros. Nosotros, él dijo, ¿no? Pero el otro dijo, Señor, tú no debes estar aquí crucificado, porque tú eres santo. Pues está reconociendo que es hijo de Dios, es siendo santo está crucificado. Y al mismo tiempo él reconoce, dice, yo sí merezco estar aquí porque he cometido un montón de cosas, merezco. Mira, el hombre cuando reconoce su pecado, agrada a Dios. Ese Mira, Efesios sin 2:8-9 haber es hecho ninguna facilificado. obra, logró ser salvado. Como último dijo este hombre, Señor, cuando vengas, cuando regreses en tu reino, no te olvides de mí. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. No hizo ninguna obra porque nunca bajó él, digamos, de la cruz, y sin embargo alcanzó la salvación por su fe, por reconocer que él es pecador, por reconocer que él es hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos sintetizando, estamos resumiendo, señores, que la fe es muy importante, más que las obras, señores, para que ninguno diga, ¿sabes qué, señores? Yo soy católico 30 años, 50 años, yo pertenezco al Vaticano, para que nadie diga, yo tanto dinero he puesto y soy salvo, para que nadie diga, sino la fe, señores. Pero el que tiene fe tiene que mostrarla con los Efesios 2:8-9. Antes no, ahora sí. Efesios 2:8-9. El hombre es como ¿Qué dice, pues? el hombre cuando ama. ¿Qué dice, pues? Dinos, pues. Dinos, pues, ¿qué dice Efesios 2:8-9? No solamente No, pero tú has dicho que le leerías, que le marcarías, porque que dice, no... yo te amo, yo te quiero, y después se va con otro. Primero dice, lo más importante es la fe, pero la fe se demuestra. ¿Qué dice, con pues, hechos. Efesios 2:8-9? Por supuesto, claro, porque entre uno Porque y yo el también otro, me la sé de porque memoria. entre uno y el otro ¿para qué te lo voy a leer? tiene que Para haber ver que me digas que no es verdad o no es ¿cuál es verdad. lo principal? Yo te digo que Soy es salvo verdad. por gracia. Entonces, señores, No, gracia. no es digo, esto, no, espera. es esto, las no la sabes de memoria. Ah, sí. Sí, porque no veo que tú también lo... A ver, dime tú. Dime, pues. Yo no lo conozco de memoria. Entonces, ¿cómo dice que conoces y no lo sabes? O sabes Romanos 2 y 3 de deberes cristianos. Hasta ahora la única que es la Iglesia Católica dice, La fe sin señores, obras. Señores, Solo dime para mí, no le digas para él. pregunta yo te voy a responder al final, maestro. Solo dime a mí, no El le digas a él. al alumno pregunta. Dime pues, no, porque te estoy preguntando ese versículo. Dime pues. Dime pues, o qué, o no te da miedo compartir el evangelio. Entonces dime pues el versículo. Habéis sido salvos gratuitamente mediante la fe. Es decir, Siempre en todo si te lo digo a ti, Me estás diciendo a mí, dime a mí. Me estás diciendo a mí, no lo, es para mí. pues sabéis ser salvos gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Y lo último, antes de que sigue después, Tú me has dicho versículo 8, es el versículo 8. el 9, complítalo. Ah, tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Después ahí está. Tú lo estás ¿Has leído diciendo. del primero? No, ya lo he leído bien, Yo te lo leo está... desde el comienzo para que entiendas. Y en Y esa así te Ya he lo leído grabes. completa. Tú también grábalo eso porque no te Yo, conviene, claro. porque yo también, No te yo, conviene. si quieres te la leo en mi... No te conviene. Porque yo también No te conviene, te lo leo desde el comienzo. Yo la- Vosotros que estáis muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales viviréis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa de los rebeldes, entre ellos vivamos, también El todos Señor en un nosotros, principio en otro estaba tiempo, defendiendo la posición de Lutero, en la cual sujetos a se las dice que concupiscencias aquel que tiene fe y y apetencias solamente de por su nuestra fe naturaleza se salva. humana y a los malos Luego, pensamientos destinados poco a por poco, naturaleza poco como a los poco, demás, cambió y la su ira. posición y dijo, Pero Dios, fe, rico en pero misericordia, con obras. movido por el gran amor que nos tenía, Al final,
La pregunta que yo iba a hacer ya no tiene sentido. No tiene sentido porque el Señor dijo primero una cosa y luego otra. Por gracia haber sido salvados. A ver, eso y con él nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo, en los cielos. Las obras de este modo puso de manifiesto en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Lo que Lutero denunciaba era las obras pagadas, hermano. Que esto no viene de porque nosotros, las obras son el resultado de la fe, ya expliqué hace un momento. Yo tengo fe en Dios, creo en Dios, Dios es amor. Entonces yo ese amor tengo que demostrar a los demás. De nada te sirve ser católico, ser evangélico, seas lo que seas, cuando llegas a casa y gritas a tu mujer, pegas a tus hijos. De nada te sirve seas católico, seas adventista, seas mormón, cuando tu carácter es una basura con los demás. Yo te digo. Amigo, esas obras son las obras que producen la fe. Bueno, como dijo aquel señor, ahorita estoy de paso, ¿no? Vi el debate. Y lo que les quiero decir, sea lo que seas, busca la verdad. Y la verdad en Cristo. Si eres ateo, eres cristiano, tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos opciones. Si yo soy cristiano y creo que Cristo va a venir, bacán. Si Cristo no viene, ya me muero acá. Si Cristo viene, me voy. Pero el que es ateo tiene solamente una opción. Si cree que Cristo no va a venir, no viene. Pero si cree que Cristo va a venir, se queda acá. Amigo, muchas gracias. Por ejemplo, sigan debatiendo yo soy un violador. que nadie gane acá, que cada quien busque la verdad. Cuídense, bonita ciudad de Arequipa. Antes que te vayas, yo dejo de ser. Sí, se me hace tarde, rapidito nomás. No es porque por mis Ya lo discutimos en antes. La verdad es Cristo. Un aporte, Cuídate, hermano. un aporte para todos, hermanos. Ya, ahora sí, el hermano se fue, pero no. Perdón, un ratito, hermano. ¿Qué tenía que rebatir? Estamos divagando, hablando. Señor, en primer lugar, ¿qué es la fe? Ya te lo sé yo. Ahí está, buena pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Por gracia somos salvos, explícalo por obras, como he dicho en la 8. Me parece que la fe es estar convencido. A eso se dice. La fe, en resumen, Yo mismo les voy a la dar- fe es creer Perdón, en algo señores. sin verlo. Señores, Eso es la fe. Es certeza de creer en lo que Entonces, no se ve. hermano, si yo por ejemplo soy ladrón y salgo Está de ese Hebreos pecado, no es por mis 11:1. fuerzas, sino porque Dios Hermanito, No, está hablando Hebreos conmigo, 11:1. está hablando conmigo. ¿Se da cuenta? Sí, La fe es eso, lo que Sí, no pero- vemos, de la gratuidad. Sí, pero- Eso refiere que todos Pero al libro de Deuteronomio Claro que sí. 30, nos ha 19. dejado una- Con la Biblia, mírame. Creo que ya te ganó. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Lo que pasa es que ahí habla, hermanito, ahí habla de la transmisión. O sea, yo le transmito a usted la Compartir fe. es oír. 11:1 Hebreos, ¿sabes? Hebreos, estoy aquí, Hebreos. 11:1. Ah, perdón, 1:11, escucha. ¿Qué más? 11:1, claro que sí, hermanito, se lo leo. Dice, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Hasta ahí está Lo que bien. dijimos ahorita, Hermano, es creer sin ¿de ver. qué discutimos qué Sí, es que lo historia todo? Mira, nuestro Señor Jesucristo ha venido en representación de su Padre, que es nuestro Padre Jehová, Yahvé, o el Padre Celestial. Él vino en representación de su Padre mismo. Por eso, cuando ha muerto en la cruz, ¿qué dijo? Todo En está tus manos cumplido. encomiendo. Consumado. eso, porque Y ya se otra había cumplido todo el palabra Antiguo también Testamento en dijo, él. ¿por qué me Por has eso la ley antigua abandonado? ya no es importante como la ¿Por ley qué me nueva. has, Dios mío, ¿por También qué me se has lleva abandonado? panorama de la Biblia, también Jesucristo se- pide a su ¿Ve? Padre. No sabes que todo se ha ¿O no, cumplido, hermano? explica eso. Que ya Y todo también está Entonces, cumplió hay puntos muy 35 importantes que profecías sin en el Antiguo Testamento. discriminar, sin discutir. También se- Por eso pero hay él cumplió que todas esas ser muy profecías. Ya se bonito, cumplió, todo esto ya se compartir cumplió en eso. Cristo. De Cristo para adelante es otra cosa. No, ¿verdad? Es la salvación, la por gracia ejemplo, porque parece usted y que sabe los bastante. frutos Por eso y hablamos los Entonces dones. sería bueno que domingo nos y no explicara, sábado. bueno, a mí me gustaría que explicara, O sea, por ejemplo, según El la- sábado es para los también en un judíos, el principio domingo se es para estaba los cristianos. debatiendo, que era Sí, el pero asunto de la eso sí representación. también. Pero eso dio El joven aquí movimiento de raíces. defendía la posición de la iglesia en la cual hay raíces hebreas. estatuas, Sí, sobre figuras, pues, son cristianos. imágenes. No. De ese punto. No Por son ejemplo, cristianos. Raíces hebreas. No Éxodo son 20. cristianos. Entonces, ¿para qué se llaman Éxodo hebreos? 20, hermanito. Claro que sí. ¿Éxodo 20 qué? Éxodo 20. Los 10 Los 10 mandamientos. Éxodo Claro que 20 sí, es. Eso sí, ya. Yo pensé que solo el Cuando 4 hablamos porque de esta- siempre me Ya, atacan ya. de eso. Éxodo 24 Éxodo ya 20. sé de memoria, se lo diría. Yo te digo porque es los 10 mandamientos. Bueno, sí. Está después del. Está antes del Levítico, después del Génesis. Es el tercer libro. No, es el segundo. Ya te estoy probando. Ah, bueno, hermano, gracias por probarme, Dios te pague. Dice, Dios pronunció estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios.
que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronuncia. Ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hermano 24. Perdón, papá. Está bien, pues, ya le he leído. Pero... Estamos hablando de nuestro Señor. Sí. Imagínense, hermanos lindos, había dicho que yo soy vuestro Dios. ¿A qué pueblo se refería? Israel. Al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, excelente. Sí. Sacó a pueblo de Israel y pasó Mar Rojo y lo llevó al monte Sinaí. Sí. Cuando dejó el monte Sinaí, Moisés volvió a subir arriba, ¿no es cierto? Sí. Recibió las 10 tablas, los 10 mandamientos, ¿no? 2 tablas con 5 cada una, ya. 2 tablas con 10 mandamientos. Con 5 en cada una. Entonces, hermanos, ¿qué dice? Y ahí dice bien claro, ¿no? Para el pueblo que había salido, que nuestro Padre Jehová había sacado de la esclavitud de Egipto. Pueblo de Israel, como dice el hermanito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Y ahí, ¿qué hicieron los pueblos del pueblo de Israel? Hicieron una imagen, ¿no? Un becerro de oro, ¿no? Y comenzaron a festejar, vamos a regresar al Egipto porque acá estamos muriendo. Ya, tranquilo. Está dando ejemplo, pues déjalo que continúe. Porque ¿cuál fue el percance de los israelitas? Que dijo, este es nuestro Dios. Por el becerro. El becerro fue también. Yo digo, pues lo mismo. Perdón, con mi mamá. Perdón, este es mi Dios. Ahora otra cosita más, agregamos ahí. Este es mi Dios. Salmos. Soy idólatra. Este Salmos es mi Dios. 15:4. Soy un idólatra. Salmos 15:4. No, es Salmo 115, no 15. 115:4. Que yo también trabajo mucho con ustedes. Por ya eso lo he leído, ya, búscalo pues. Búscalo pues. Ya, Salmo 15:4. Está diciendo. Sí, está diciendo. A lo que estamos hablando de las estatuas. Ah, ese es 115, no es 15. O digamos 115:4. En la Biblia dice dioses de las naciones, gentiles. Claro, porque usted había dice, dos Salmo pueblos, 15:4 dice, pueblo hebreo, pueblo gentil. Hermano, Salmo 15:4 dice, que mira con desprecio al reprobo y honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y yo retracta. Ese es Salmo 15:4 es, el 115, es 115 es, pues, por eso, 115. Yo conozco más su Biblia que usted, hermanito, ¿qué nos pasa? Mentira. Ya comparto con muchos años con los maestros separados. Pues te estoy dando plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Palabra de Dios. No, lo que continúa de esa parte. El 2, 3, para abajo. Sigo nada más. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Sea como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel confía en Yahvé, Él es su auxilio y su escudo. Casa de Aarón confía en Yahvé, Él es su auxilio y su escudo. Leales a Yahvé, confiad en Yahvé, Él es su auxilio y su escudo. Yahvé se... ¿Paró? Está bien, ha dicho, está bien. Yahvé es nuestro Salvador. Apocalipsis 9:20. No, primero... No, pero es parte... Yo tengo tiempo, yo me quedo. Usted debato lo que quiera. Como podemos ver, hermanos, es importante el ecumenismo. ¿Quién lo hizo? Ahorita que no hables de ecumenismo. Ahí tenemos nuestras estatuas, a las claras hablemos. Sí. Pero San esto. Ninguno de acá que estamos católicos que somos, ninguno tenemos la culpa, hermano. Un líder, el que gobierna, el Papa, digamos, el máximo. Sí. El Papa debería ya abrir al mundo en base de la Biblia. Perdón, hermanos, por último, como que dice, grandes hombres que lo llamamos, congresistas, presidente, cargando una imagen. Sin embargo, para juramentar el Palacio de Gobierno, el presidente tiene que puras
servir al pueblo, sí, pero ¿sabrá ese gobernante el contenido de esta Biblia, señor? No sabe. ¿Sabrá? Eso es culpa de los católicos flojos que no queremos mostrar la palabra de los hermanos. No sabe, por lo cual no cumplen servir al pueblo, hermanos. Tenemos que aprender la Sagrada Escritura para poder enseñar a los Hay que demás. dejar también a otros hermanitos que hablen. Es por nuestra culpa que ustedes se han ido. Yo lo admito, y hermano, de verdad, en nombre de la Iglesia Católica le pido perdón, porque no hubo alguien que le mostró la Sagrada Escritura. Yo hubiera querido conocerlo antes, pero si quiere saber la verdad, yo veo que usted sí busca la verdad, no como otros hermanitos que vinieron y se fueron a medias. Si usted realmente busca la verdad, deme su número y yo, por gracia de Dios, porque yo soy un gran pecador, indigno siervo de Dios, voy y le muestro la Sagrada Escritura. Pero perdón, de corazón, en nombre mío y en nombre de toda la Iglesia Católica, porque personas como usted, de gran corazón, se alejan porque nosotros somos unos flojos y no leemos la Sagrada Escritura y no les mostramos. Si nosotros siguiéramos lo que dice el catecismo de nuestra iglesia, que es este de acá, se lo voy a leer para que se vaya. Tranquilo, y entienda por qué le pido, pero le estoy diciendo la Iglesia Católica, hermanita. Sí, por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia recomienda de modo especial e insistente a todos los fieles la lectura asidua de la Divina Escritura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Y esto es lo que los católicos no saben. Dice, pues desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Los católicos que no conocen la Sagrada Escritura no deberían llamarse católicos. Y por eso le pido de verdad perdón en nombre mío, porque yo tarde conocí la Sagrada Escritura, y en nombre de Jesús, en nombre de la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Perdón, pero si realmente quiere conocer la verdad, avíseme, nos reunimos y le muestro la Sagrada Escritura. Y quién sabe, por gracia de Dios, vuelve a la iglesia. Permíteme felicitar. No, ¿Por qué le digo? No. Déjeme, hermanito. Déjale que termine, pues. Por lo menos vemos, ¿no, hermano? Yo también soy católico. He sido católico. Pero desde la palabra que he escudriñado, ya tengo que cambiar mi estilo de vida. Dejar el trago a uno de sí, los... porque los homosexuales, los borrachos, los fornicadores tenemos y los que mentirosos cambiar, no entrarán al reino de los ser cielos. ejemplo, cambiar nuestro estilo de vida. 29. Si no, Yo también lo he leído, así que no es que no. Ahora, lo único que tenemos, como le dije, perdón, papacito, ¿hablas tú o hablo yo? No, deja que continúe, déjalo que... Perdón, hermanita, perdón, papá. Deja que se hable. Sí, hermanos, lo que tenemos, el líder de los líderes en la tierra, que es el Papa y ¿no es cierto?, su compañía, diremos así. Señores, ellos ya deberían de dar de repente curso bíblico, hermanos. Hacernos ver la luz. Hay un percance, sí se da. Lo que pasa es que nosotros como católicos somos... Pero flojos. abiertamente, primera vez veo a usted por lo menos salir. Que a eso me refiero. Pero ¿por qué no nos explicas la existencia del diablo y los demonios? ¿Existen o no? ¿Cuál demonología? Que los católicos somos flojos. Si los católicos fuéramos un poquito menos flojos, por gracia de Dios, iríamos y preguntaríamos, hermanito, ¿aquí hay curso de Biblia? No. La siguiente iglesia, no, y me canso. Y aunque me canse, tengo que buscar, porque quien quiere conocer la Sagrada Escritura y la verdad, busca hasta encontrarla. Yo le invito a que lea 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La verdad no está acá, está en la iglesia. ¿Se lo leo? Permítame. A ver, léalo. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es columna y fundamento de la verdad? La iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que Cristo fundó. Si quiere conocer qué iglesia fundó Cristo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42. Si me deja ver. ¿Me permite? Que el día de Pentecostés. Exacto, el día de Pentecostés. ¿Qué dice? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahí están las características. No, el día de Pentecostés. Ahí están las características de la iglesia que Cristo fundó, no el hombre. No es el bautismo dice, todavía. se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia católica tiene eso. ¿Su iglesia tiene eso? ¿Se mantiene constante en la enseñanza de los apóstoles? No sé, usted lo sabe, no me responde. Solo usted lo sabe. En la comunión, todos en una unión. Los domingos en misa, sí. Esto es lo más importante, en la fracción del pan. Si su iglesia, en la que está actualmente, hace la fracción del pan todos los días, podríamos decir tal vez que esa pueda que sea la iglesia de Cristo. Si no, no es la iglesia de Cristo.
Perdón, hermanitos, perdón. ¿Qué es primeramente la iglesia? Permítanme, hermanos, de que, por ejemplo, en la católica dice que Jesucristo fundó a la católica. Mentira. Constantino. No, allá. Deja que termine de hablar, tú ya le has dado. Constantino en el año 313. 313, acuérdense. Oye, tranquilo que está acá, ya, tranquilo, ya, para que no digas, ya, tranquilo, no tú. Fundó católica Jesucristo. Ya. Pero como dice el hermanito, iglesia fundada por nuestro Jesucristo, sí. Ya. Iglesia, es decir, mira, iglesia cristiana. ¿Por qué se le llamamos cristianos? Seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo, hermano. Exacto. Todos. Aunque sea cayendo, levantando, pero estamos tratando. Déjalo que termine, Pero explícanos qué es iglesia, compartir, hermanito. Hermano mío, solo con esto refuto lo que usted dijo, ¿sí? Para que vea que usted no está en la verdadera iglesia de Cristo. Todos han escuchado, según los hermanitos protestantes, así los adoctrinan. Dicen que la iglesia católica fue fundada en el 313, ¿verdad? 382, año 382, ¿es antes o después del 313? Respondan ustedes. El año 382 es después, ¿verdad? Después. Entonces se supone que después ya estaba arruinada, ya era la gran prostituta, como ustedes dicen que es mentira, que ya la iglesia católica se tergiversó, ¿verdad? Entonces, en el 382, hermanito, por eso es culpa de nosotros, no culpa de ustedes. En el 382, no, 303. 3, no, por eso. Exacto, sí. Por eso ahora escúcheme. De ahí no podemos. Ahora, hermano, escúcheme. Ya, que cuente, pues, yo, que tonto son. 382, para que usted no se equivoque. 382. Esto va a ser para mi canal de YouTube. 382, ¿sí? En el 382, un papa de la iglesia católica, la que ustedes llaman prostituta, la Gran Babilonia, la ramera, esa, no. No es que llaman, perdón, hermanito. No, que termine. No, yo le voy a mostrar. Un ratito le voy. Perdón, pues. Hermano, en el Apocalipsis no dice que la iglesia católica es la Gran Ramera. No dice. Déjeme acabar y yo le muestro. No, cuando ustedes dicen, dice la Biblia. No dice. Y le muestro, y le compruebo. Le voy a mostrar. Primero déjeme acabar eso y luego le compruebo. Apocalipsis 18. Por eso, después le compruebo. Primero déjeme ver. ¿Por qué no quiere darle el versículo? Por eso, exacto. 666. Exacto. ¿Y dónde dice que es la iglesia católica? ¿Y por qué dice que no es la Jerusalén también? ¿Por qué dice porque es Jerusalén la gran ramera? Porque habla sobre la en el antiguo, no en Apocalipsis. Así como puedes demostrar en Apocalipsis que Jerusalén es la ramera, tanto dicen ustedes. En 382, un papa de la iglesia católica, San Dámaso I, búsquenlo en internet, dijo antes, la Sagrada Escritura que habla Pablo aquí, era solo esta parte, hasta aquí, el Antiguo Testamento, ¿sí? En el 382, el Papa San Dámaso dice, vamos a hacer un concilio y vamos a ver qué es palabra de Dios. Y toda esta parte de aquí, que es el Nuevo Testamento. Escúchame, no me cortes. Esa fundación de Papa, sácame en la Biblia, bíblico. No me cortes. Por eso, tiene que ser bíblico, pero. Por eso, a ver, escúcheme, hermanito, escúcheme, para que entienda el error que usted está cometiendo, porque le está adoctrinando. Escúchelo. En el año 382, o sea, mucho después de supuestamente cuando Constantino fundó la iglesia, cuando ya estaba corrompida, un papa de esa iglesia corrompida dijo, esto de acá, que es el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Él dijo, esto es palabra de Dios. Entonces, si la iglesia católica es, según Apocalipsis, según usted, es la gran ramera, la prostituta, ¿por qué ustedes usan una Biblia de la gran ramera y la prostituta? Díganme, ¿por qué? La Biblia. Buena pregunta. Buena pregunta. El Antiguo Testamento es del pueblo judío. Pero es porque son cartas y pergaminos antes de ser Biblia, ¿o no? ¿O me vas a contradecir eso? Dijo, no, por eso, para evitar controversias. Yo también estoy dando con mi historia. Aunque esto diga que es de los judíos, un papa dijo que esto es Papa nos ha llevado un papa, pero la tenían los pergaminos los judíos en la sinagoga. ¿O lo vas a negar? La católica dijo que es palabra de Dios. Sí, pues, porque los tienen en las sinagogas, en cartas y pergaminos, o eso lo va a negar también. Por lo tanto, todo lo que ha sido, todos los libros que han sido escritos posterior a esa fecha, son apócrifos, ¿sí? ¿O no? Mire, hermanos, si hablamos de fundación de la iglesia, está en Mateo. Que no vienen de Dios. 18, 16. Ahí está. Ahí fundó Jesucristo la iglesia. Pero religión es otra cosa. Estamos hablando de religión. Aquí en la religión católica
Ya no es para defender tampoco. 16-18, seguimos. Dice, tú eres Pedro sobre esta piedra y edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, aunque según usted Constantino haya intentado tergiversar, crear lo que sea la iglesia, religión católica. ¿Por qué en Apocalipsis 2 dice que Jesús tiene las llaves cuando se le apareció Juan ahí? Las llaves los tiene ahí en Apocalipsis 2. Este libro viene en Apocalipsis 1 dice que se apareció a Juan, Jesús ahí con sus estudiantes y que él tenía las llaves del escrito antes. Ahí está, ahí está en Apocalipsis 1, ahí tenía eso. Y el jefe pero acá dice de los catecúmenos, de los ortodoxos, están actualmente desde el 4 al 14 en la iglesia de Yanaguara con la oración de la unidad de los cristianos, en la cual se une la iglesia católica y la iglesia cristiana. Yo no entiendo por qué tanto se les une, si sus líderes están tratando de unirlos. Es que todo eso es para el plan del nuevo orden mundial, una sola religión mundial. Sí, tiene que ver con eso. No, pues todo tiene que ver con una, porque hay unión, después primero va a ser la religión mundial, después va a haber todo va a ser una nueva. Porque usted está usando pero lo que para poner en juicio su autoridad. Y también porque los católicos nos atacan mucho a los protestantes en el Facebook, los bloquean también. Pero porque no, pero por el ¿Acaso el padre cuando da la homilía dice que los cristianos? No, yo escuché a uno diciendo que los protestantes están haciendo tal cosa, no sé, casi en plena misa. ¿Y por qué el arzobispo y el porque no ve que son figuras plus, es que esos son figuras. El comunismo es el nuevo para una sola religión mundial. Porque no, güey, porque todos se reúnen tratando de unir a todos. No, Lutero quería, no quería dividir la iglesia, él quería mostrar la verdad, nada más, no quería unir nada. Pero el que dividió fue bueno, porque si quiera o no quiera. Entonces te doy 4 nombres antes de Lutero, ¿se ha escuchado? Sí. Juan Hoff. Pero no, son antes de Lutero. Y hay 3 más antes de Martín Lutero. Lean ahí habla también. Hay un libro, Conflicto de los Siglos, ahí está la Biblia y todas las fechas, cuándo fue escrito, qué año, quién gobernaba, qué emperador, qué mes, qué año, ahí está todo. ¿Y de dónde sale? No es que alguien se haya inventado, de la historia. Porque está escrita la historia. Bueno, y la historia, ahora hablemos de la historia también, ¿no? Porque si es que estamos hablando del documento histórico, sabemos que ese como documento ha sido emitido. Ha sido emitido. ¿No? ¿En qué momento ha sido emitido un documento y por quién? ¿Quién lo emite? Claro, todo está escrito. Ahora, Heródoto existía. San Juan 3:16. Heródoto es antes de Cristo. Claro, Heródoto también me lo voy a dejar que lo diga. Te lo voy a dejar que lo diga. Porque yo de Efesios 2 tiene que decir a su manera. Y cuando hay que grabar, no me grabes. Estaba venido por decir un versículo. Bueno, ¿qué tanto se esconde leer un versículo? La historia está amarrada con la Biblia. Todo lo que dice la Biblia dice. ¿Has oído de John Wycliffe, Pedro Baldo? No todo lo que dice la Biblia lo dice la historia. Porque la historia no ha podido todavía demostrar la existencia de Cristo. Para muchos es un relato Sonaraloma. ¿No? Es otro, es antes de Lutero también. Es el son los fundamento. 4 reformadores antes de Lutero. Entonces no, porque los católicos se meten de Lutero pero nunca hablan de estos padres. Lo demuestra la fe, pero no la ciencia. No solo eso, Cristiano. Sí, pero ¿sabe por qué no sabe de Juan dice, por ejemplo, disculpe, la historia es una ciencia. Porque por culpa de Opus Dei sería. La historia es una ciencia. Es por el Opus Dei y los jesuitas. Se basa en pruebas.
cuando a veces no hay un documento escrito, porque la historia se sostiene en el documento escrito, cristianos ¿no? son Con tan fechas y todo. divididos Aquí no existe, en el Antiguo Testamento. Y sabes que los Opus y los jesuitas son los que se invierten en la iglesia evangélica. No se puede demostrar. ¿Sabes que Juan Pablo II y Benedicto XVI eran del Opus Dei? El estudio griego es la arqueología a través del estudio del carbono. No, está escondido bajo ahí. Cuando dicen usted encuentra un hueso, lo somete al carbono 14. No, pero acá no, pero en el Vaticano está escondido igual que los jesuitas, que todos los demás. No se sabe. Pero todo está escondido, nunca lo dicen. Puede estar escondido, pero de que se profesen esto es en lugar de los hechos. Pero el Opus Dei ha tenido más de 1 millón de miembros. Y más allá de eso, todavía el documento dice por sus famosos encuentros, que no pueden decir nada de esos 3 días. Igual que los de la prosperidad es de lo mismo. Mira, para que tengas una idea. Yo te digo porque yo he estado en una de propiedad y es lo mismo que el Opus Dei, copiado, y todavía casi una es católica. Pero abogado, está bien claro, no dice María. Eso es lo que está preparando para la llegada del anticristo. Pues creo, para que no peque, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo, él es la expiación, él es la propiciación por nosotros, no solo por nosotros, por todo el mundo. El abogado San Juan 3:16. Juan 3:16. No hay otro más. Juan está en el cuarto libro del Nuevo Testamento. Pero Juan una vez 3:16. Sí, pero ¿para qué quiere que lo lea, hermanitos? Porque tanto amó Dios al mundo que yo no estoy discutiendo quién es, digamos, el intermediario entre Dios y ustedes. Claro. Yo no estoy discutiendo ¿Tú eso. quieres las fechas? No, claro, el aspecto histórico del documento. Pero porque cuando usted cuestiona la institución católica y se basa en un documento emitido por la institución católica, entra en una contradicción que derrumba todos sus argumentos. No perezca, es como que yo le diría, usted miente. Ahora, yo le digo para poner las pruebas de su mentira. Cuando dice, cuando crea en él, no dice en una denominación, en una iglesia, para que todo aquel que crea en Jesucristo, no en una iglesia evangélico mormona, nada. Hermano mío, ahí sí debo de refutarle. Pero dime, ¿estás sujeto de acuerdo al texto o no? ¿O estás de acuerdo al texto? ¿Estás de acuerdo al texto? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo al versículo que has leído? ¿Sí o no? Si está en las escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le dice que le vas a refutar del mismo texto diciendo eso? Tú mismo le estás diciendo y está acá grabado. Claro, yo me respondo entonces. Entonces, si es así nada más, solo porque estás leyendo tu propia Biblia. Cristo en Mateo 16:18 funda una iglesia. Pero ahora respóndeme usted, ¿para qué Cristo funda una iglesia? Si solo el que cree en Cristo se salvará. Ya, ¿cuándo nace la iglesia? ¿En qué momento nace la iglesia? Discúlpeme, es que ya es un poquito tarde y hay muchas personas. No necesito que me diga cuándo, sino que me diga por qué Cristo funda una iglesia si en realidad solo necesita a Cristo para ser salvado. Ya, yo te voy a decir ya. ¿Para qué Cristo funda una iglesia? La iglesia, si no necesitamos. La iglesia no es un templo, una casa o una sinagoga que en Israel se conocía. Perdón. Espérate, déjame tengo que refutar sus mentiras, sus equivocaciones. Es que la iglesia, erróneo, porque la iglesia hermano, pero con la Biblia, no con el catecismo. Con la Biblia, que creen en Dios, esa es la iglesia. Hermano mío, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, venga. ¿Perdón? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, desde que no hay casa es mentira, aquí la Biblia dice que sí es casa, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ahora yo puedo intervenir, es que te estás basando en Timoteo, pero justamente él está poniendo en tela de juicio, lo que no ha sido dicho por Dios, sino por los hombres. O sea, por Jesús mismo. Entonces, si es que tú no pones, digamos, para refutar su argumento, algo que ha salido de boca de Jesús mismo, para lo cual tendrías que basarte solamente en los 4 primeros documentos, en los 4 evangelios, ¿no? Tú te estás basando en un documento posterior, no sé si es anterior, pero no es el documento del evangelio. Y él está sosteniendo su argumentación. El percance está que todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Pero tienes que hacer caso a la palabra de Dios, no al catecismo. Si yo solo utilizo el evangelio, entonces esto de acá estaría en vano, lo arrancamos y no dirían que esto es palabra de Dios. Pero ¿Qué es lo que pasa, hermano mío? Hermano, es que hay
ahí está. ¿Por qué lo malinterpretas? Porque Cristo fundó una iglesia, pero Pablo, después de eso, habla sobre esa iglesia. Porque una cosa es lo que Cristo fundó y lo que sigue después de Cristo. Entonces, la iglesia, como fundación, como una estructura, viene después de Cristo. Él la fundó. Él la fundó, todos los días busca estar. Por eso lo que dice Pablo, porque Pablo, no sé si conoces, pero es continuación de su palabra, claro, él Saulo se era, convirtió, ¿no? Exacto, Saulo era porque él mismo el que mataba más, a los... Pero según Hechos, se unían en casas y en la sinagoga. Yo me estoy sosteniendo no en el documento bíblico, ¿ya? Me estoy sosteniendo en el propio debate, ¿no? Él presenta un argumento, tú presentas otro, se enfrentan ambos argumentos y entonces debe salir un resultado. Pero cuando tú refutas sus argumentos, te estás basando en un documento que justamente él desconoce. No desconoce que no lo conozca, sino que él no reconoce su autoridad, porque él dice creer a Cristo mismo. Señor, ¿usted está de acuerdo en que toda la Biblia hasta su última página es palabra de Cristo? Jesucristo es Dios. No. Igual que Jehová, igual que el Espíritu Santo. Por eso. Estamos hablando de la Biblia. ¿Es palabra de Dios? Toda. Sí, entonces sí. Pero con la palabra, no con el catecismo, así que no... No, está usando la palabra. No, sí, estoy para no te agaches para sacar el catecismo, así que no. Es la mejor. ¿Podrías leernos, hermano, la San Juan 14:6? Mejor búscale ahí porque parece hasta que lo busque no va a querer leer el versículo. Búscalo ahí. Hermano mío, le falta ser cuidado más lo que dice. Porque usted con lectura dice, no juzgues o seréis juzgados, porque con la medida que midas... Es que lo tengo acá... No, yo solo te sugiero. No. Tú eres libre. No. Es que él está... Libre pensador. Es que ha leído Apocalipsis 29, ¿Qué quieres que te lo lea? San Juan 14:6. Y escuchemos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice? A ver, 14:6. Juan 14:6. Ahí dice bien claro. No, déjalo que lo lea. Déjalo que lo lea él. Déjalo que lo lea él para que uno se dé cuenta, pues. Versículo 6. Mejor que lo lea él mismo. Yo soy la vida, la verdad y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahora, esa palabra es fundamental, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No dice van a ir por los católicos o van a ir por los evangélicos o protestantes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Exacto. Bien clarito. Entonces, todo lo que dice acá, el que siga eso, va a Cristo. ¿Usted comulga? ¿Cree que el pan a través de la transformación se convierte en carne y sangre de Cristo? ¿Sí o no? Eso es Está cambiando de tema ahí. Está cambiando de tema. No, es lo mismo. No es lo mismo. Él me dice que todo aquel que crea y haga lo que dice acá, sí, pero... Déjame hablar. Ya habla, pues no te estoy diciendo. Acaba de decir que lo que dice Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces él dice que todo lo que está aquí, el que cumpla todo lo que dice acá, va al cielo, ¿verdad? Aquí, por eso yo le pregunto, ¿usted comulga todos los días? Es imposible. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y vamos a hacer lo que usted dice, con el mismo Evangelio de San Juan. ¿Qué dice? Capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que coma vivirá por mí. O sea, si usted no comulga, no vive, no va a ser resucitado. Y tú me dices, es exacto. Ahora digamos, no es cualquiera. En la cámara, usted responde. Ahora vayamos a la cámara, responde. No, él que hable, yo lo estoy grabando, que hable. ¿Comulga el cuerpo de Cristo todos los días? ¿Cómo lo dice? ¿Usted cree que en ese pan y en ese vino no lo hago todos los días, eso sí es verdad. ¿Qué días? Eso se hace más que todos nosotros los domingos. No lo que se hace usted. Los domingos. ¿Dónde? Los domingos. ¿En qué iglesia? Eso no voy a decir. Es que para él la iglesia no es un espacio físico. Él hace rato dijo que la iglesia, donde estén reunidos, no, hay personas que se reúnan en torno a la creencia de Cristo, ahí está la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que, hermano mío, eso es lo que dijo hace rato. ¿Por qué? Sí, está ahí, lo tengo yo acá, así que no voy a decir. Hermano mío, en Mateo
Déjame buscar. En la última cena, institución de la última cena. A ver si me ayudas a buscar donde dice el que bebe indulgentemente mi sangre. Ese es en Corintios, en 1 Corintios. Si quiero solo. En 1 Corintios creo que está. Quien come indebidamente el cuerpo y la sangre de Cristo, ahora, come su propia condenación, dice. O sea, si usted comulga sin creer que eso es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, usted está comiendo su propio juicio. Si usted va todos los domingos y comulga, pero sin creer que eso sea el cuerpo y la sangre de Cristo, usted está condenando. A eso se refiere. Que como también soy defensor, no he dicho que le hago preguntas que yo soy. Ah, claro, te lo muestro. No, yo tengo un nivel claro. Mire, primero vamos a ir al tema de para que crea o no. No, yo tengo bastante paciencia. Yo sí he leído bastante, por eso te he dicho normal. Hermano mío, ahí está el percance, ustedes saltan de un lado a otro. Estamos hablando de lo que les Pero tú has dicho que es María. Y luego de María van a dar otro. Dogmas, ¿qué es un dogma? Claro, es un conjunto de creencias, dogmas, es un conjunto de creencias. Sí. ¿Y por qué nosotros tendríamos que creerlas sin haberlo visto? Yo no creo. No, creo que no. Es que un dogma no necesariamente es un conjunto de creencias. Son aquellas creencias que excluyen. Comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió. Y dándoselo a sus discípulos, dijo: termina todo el texto. Comed, este es mi cuerpo. No es representación, es mi cuerpo. Por eso en San Juan 6 habla de que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se las pasó diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros en nuevo en el reino del Padre. Termina lo último, sigue con lo último, falta un detalle, termina lo que sigue. Sigue lo que sigue, la siguiente. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. No dice algo en memoria de ti, porque debe salir ahí. No, eso está San Lucas, hermano mío. Hay que conocer. Ya, solo estoy preguntando. Háganlo en memoria mía. ¿Qué dice? Que no hagamos ¿Qué puede ser? Primero con él y después con usted, ¿le parece? No se puede comulgar entonces hasta que haya venido. Víctor, Dios lo bendiga y la Virgen lo cuide. Oye, hermano, hacer en conmemoración esto en memoria, esto dijo Jesús, cuando dijo todo eso, Dios, hacer en conmemoración, o sea, que lo hagamos, pero que lo hagamos santamente, que estemos limpios. El libro que dice catolicismo y protestantismo. Dice, el que voy a buscar si hay aquí en la librería de Apóstoles de la Palabra. Juicio ¿Sí? come, yo lo he visto. Juicio bebe. Hermano, Dios lo bendiga. Hasta luego, hermanitos. Hasta luego. Mi pobre espalda. Ya. A ver. Es que tengo no saben, pero debes bajar todo al suelo y estar con la Biblia. Uso paja porque tengo un problema en la espalda y no puedo estar mucho tiempo parado. Es que tú mucho defiendes a una iglesia. Eso no es el caso. Yo defiendo la iglesia de Cristo. Eso no es el caso. Oye, no, pero es su creencia. Déjalo que tiene derecho a defenderlo. Sí, pues tiene derecho a decirlo, pero nadie le está diciendo nada en contra. Exacto, eso es lo que dice. Aquí existe un Santo Rosario, hermano. Finalmente, si él está equivocado, hay que demostrarlo. Solo salen los versículos del Rosario. Yo pienso que ese Rosario no sale. existe ahí. Sí. La palabra Rosario. No es legítimo. La palabra Rosario. Ahora, yo no conozco bien el documento ni la historia para poder demostrarlo. Yo siempre me meto en este asunto porque hay gente que sí sabe, que puede demostrar cómo es que la iglesia contradice el texto. ¿En qué punto? Por eso, el Santo Rosario de María. No, sí, no, dígalo. Es lo mismo que yo me riera de la profesión que tiene tu mamá. La Virgen María no tiene que ver nada aquí, pues. No tiene que ver nada. ¿Por qué te digo? No, yo estoy riendo. Mira, si te rías del Santo Algo tiene que ver la Virgen María con el hombre. Si yo me río de tu mamá, o con Dios. Pero tengo una pregunta. Oye. Depende de su creencia, porque hay gente que cree. Pero está mal peso. ¿Por qué? Pero el creer hoy, mañana y siempre. La sabiduría que tienes para corregir. En la Biblia me dice. Es que dice que. Pero esto es un texto hecho por los hombres. ¿Se da cuenta? Pero mira, dices que está equivocado el Señor, que está equivocado aquel Señor, que tú tienes la inspirados. Ha habido muchos otros eruditos que nos Alan García también era como por ejemplo los apócrifos. Los apócrifos no han sido considerados porque no les ha convenido, a la iglesia no le ha convenido incluirla en lo que es la Biblia. Haciendo una interpretación histórica. Y si en algún momento yo he ofendido a la Virgen, nosotros tenemos que creer en Dios, en Yahvé, como
quieras decirlo. Solo te digo. Pero no tenemos que desmerecer a la Virgen María. Porque la Virgen María sí ha sido la madre de Cristo y ha sido virgen hasta después. ¿Y qué hace el arzobispo? Físicamente ella no ha sido tocada por un hombre. Somos la luz que va a salir a predicar. Cuerpo, carne, hueso. Somos, dice eso, no dice. Materialmente fue madre es de más, Cristo. hay una oración en la parroquia de Dios nunca tuvo madre. En la cual los mismos cristianos y católicos están todos se considera la madre se considera María la madre porque la ha tenido siempre se reúne en una oración para que nos unamos, porque ¿para qué nos dividimos? El 8 de diciembre se recuerda la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Yo he visto el mismo. Hermano mío, lo que pasa es que si yo te digo la verdad, ¿cómo crees que ha nacido Cristo? Una pregunta. Mateo capítulo 18, como todas las mujeres por la vagina, así corrige las olas. Estaba intentando hacer las olas para mucha gente. Yo digo que tengas cuidado porque para que entiendas. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrige las olas. Ni el Papa puede poner. Pero dice después con 2 o 3 personas de la misma. Toma todos contigo, testigos, 1 y 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoya a ellos, díselos a la comunidad. También desoya a la comunidad, considéralo como un pagano, un publicano. Yo puedo explicar eso. ¿Sabes qué es un misterio? La iglesia tiene muchos misterios. Porque primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice que demos siempre respuesta a nuestra fe, con caridad, Jesús nació, solamente ella lo sabe, y el divino, solamente ella y sabe cómo ha venido, pero la Virgen María ha muerto siendo virgen, es decir, ella no ha parido como las demás mujeres. Todos estamos en No, es que también pero según la Biblia el misterio es la iglesia, no la... Pero por supuesto, es la iglesia. El misterio era la iglesia. No sé, pregúntale a un cura, al más erudito de Arequipa, él no te lo va a decir. Porque mira, hermano, entonces como nos dicen que saben, no sé. ¿Sabes qué? La gente que piensa, es que no puedo, yo no me puedo llevar por lo que me dicen, sino por lo que yo hago. No, señor. Y las acciones demuestran más. Por ejemplo, piensan que lo que yo te veo ver, lo que yo perdón, que después que la Virgen dio a Cristo, tal vez no sea luego ha tenido más. Te admiro mucho porque defiendes hasta el último. Mira, lo que te han formado. Pero es equivocado, no se trata de lo que han formado. Es que yo no quiero dichos, yo quiero hechos. Por eso. Y hasta ahora no hay. Si fuera un ¿por qué se diferencia la Virgen María de todo? Toda la tarde, claro, intentando mostrar ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pregúntale al hermanito. 3 hermanos, o no, ya creo que es 4 o 5, vinieron, hablaron y se fueron. Eso no es hecho. Es que hasta ahorita, disculpa, pero es que los que hasta ahorita has demostrado es que tienes conocimiento sobre el texto bíblico. No, me has demostrado, yo estoy 1 hora acá. Eso está clarísimo. Ahora, demostrar que practicas. Claro, eso es diferente. Claro, eso es muy distinto. Ahora, cuando tú te identificas con esa institución, y esa institución que tú sabes que ha cometido los versículos que ellos han dicho, yo también me sé los capítulos y versículos. Da mucho que pensar, ¿no? Porque tú sabes que esa institución, o sea, tiene una larga historia de corrupción, ¿no? Entonces, eso también es algo que un poco, digamos, influye a la hora de valorarte. Hermano mío, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia católica porque sea santa, porque los que están adentro sean santos. Yo voy a la iglesia católica porque es la iglesia que Cristo fundó. Y Cristo dice que la iglesia es santa. Pero ¿qué dice el Señor cuando dice? También. Huid de ahí de ese lugar, dice, salgad de ese lugar. ¿Dónde dice eso? Donde hay corrupción. Pero no creas lo que dice la Biblia. Yo la Biblia yo sé de la Biblia, pero no que han puesto lo que les ha convenido ahí. Pero 18 dice. Salgan de ese lugar, dice. Claro, mira, ¿te parece razonable que un cura que haya violado no lo excomunen, solo que él tiene la Oye, otra voz del cielo que decía, no sale de ella. No, que solo la única razón es que lo mandan a otro lugar. Pecados. Ahí está. Y recibéis parte de sus plagas. Cosas que tú no conoces. Si tú investigas un poquito más, Apocalipsis 18 comenzó con Benedicto XVI. 18:4. ¿Por qué se destaparon todos los hechos de Pedro? Dios mismo está diciendo, oye, otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Justamente Para que no pareciera participante de sus pecados, el Papa ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado a eso quería llegar. No solo
que la Biblia para que sepas, hermano, sí es verdad, es algo sólido, es pues madera. Las leyes del hombre se refieren al derecho natural. No se le adora al yeso, sino a lo que representa simbólicamente. ¿Okay? Pero en el texto dice que no te harás imagen en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Por eso dice que no se puede hacer nada ni de Dios. Yo no estoy adorando la imagen, pero me sirve para acordarme de nuestra madre. No, pero entonces el texto lo están negando al decir eso. También, o sea, discutiendo, porque con los demás, hermano, ¿cierto? No se trata de discutir, Sí, pero... Hermanita mía, vamos a ir uno. Estaba preguntándome a mí, no me estoy preguntándote a ti. Así que no te preocupes. Sí, pero al ver... Pero este es para la tribu de Israel. Para las querubines son para el arca. No, los querubines no para no, pero son para la sinagoga. No, pero esos querubines son para cuidar. No, pero ¿sabe la descripción de la sinagoga judía? No sabe la descripción. Ya, pero ¿qué hay dentro del arca? No, pero no, yo no soy católico. Él es el católico. Pero los querubines son para el templo. Pero Dios mandó para que le pongan para cuidar el arca. Para cuidar el arca. El templo no está cuidando lo más sagrado, el cuerpo, el alma y la divinidad. Sí, pero estás cuidar el arca con mayor rasgo. Si te hablo de la tribu de Israel, los levitas, te dejaría fría. Los levitas, claro, los levitas son los sacerdotes. Sí, pero eran casados los levitas. En el Antiguo Testamento eran casados. ¿Por qué Jeremías era hijo de un levita? No, pero ¿por qué los de las 12 tribus le daban a ellos, a los levitas? Por eso, pues yo también sé historia del Antiguo Testamento. Si están casados, bien que estén casados, pero si están solteros, quédense como yo. Sí, pero el texto dice problemas de matrimonios. Estamos hablando. No, tú eres la que te has hablado de esa parte. Sí, pero no, tú le has dado el versículo de ahí, pero después tú me has dado el de problemas en el matrimonio de ese versículo que da Pablo. Sí, porque el texto habla de los matrimonios. El de eso de los solteros, ten sujetos a los solteros, los casados, de los casados habla del matrimonio. No, es un ejemplo nada más, ¿no? Que hubieron denuncias. O sea, hubo una denuncia. 19, manda Dios, manda hacer imágenes de querubines, los querubines que son algo que está en el cielo. Sí, pero están cuidando el arca. ¿Por qué crees que no podía nadie tocar el arca? El templo. No, pero ¿por qué ningún judío podía tocar el arca? Claro, por eso los sacerdotes son consagrados. No, porque los que no eran judíos no podían tocar el arca. Solo los que eran designados podían tocar el arca. Claro, ahora igual la hostia solamente la puede tocar un sacerdote que es consagrado. No todos pueden tocar. Sí, pero si quieres que te hable de levitas, ya te voy a dar un ejemplo. Los sacerdotes levitas, cada uno para sacrificar el animal tenía que tener, antes de sacrificar tenía que tener 4 días el animal cuidando de su casa como si fuera un familiar, antes de que lo mataran. Ahí, antes de que lo sacrificaran. Esa es historia está en la misma Biblia, antes de que lo sacrificaran ahí. Por eso, tenía que estar en su casa 4 días y que estar como si lo vean como un familiar, para que lo puedan, para que lo puedan cuidarlo, para que no caiga y para matarlo como si fuera una persona importante, y le quite los pecados a la persona. Por eso el sacerdote levita lo hacía eso, del templo. Entonces tú llevarías la Eucaristía a tu casa 3-4 días, después te la comerías en la Santa Misa, igualito sería. Con la Eucaristía sería igualito que el sacrificio de los levitas. No, la palabra no se equivoca. Imagínense esa misma blasfemia. Es que como tú que hace rato dices, yo voy a refutar ese versículo. Tú dijiste eso hace un rato cuando dijiste eso. ¿Cómo puedes decir que la palabra de Dios se equivoca, hermano? Es blasfemia. No, yo no he dicho que la palabra, sino la palabra de Dios no se equivoca, pero la iglesia no se equivoca. Sí, la iglesia, porque es santa. Los humanos que pertenecen a la iglesia, sí somos pecadores. Porque mira, ¿qué dice? Y la iglesia, la iglesia católica se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla
purificándola mediante ¿La iglesia el es baño católica? del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. La iglesia de Cristo es santa e inmaculada. ¿Dónde, no lo digo ¿dónde dicen? En la Biblia. Aquí dice que la iglesia católica de Cristo es santa e inmaculada. Ahora léete Apocalipsis 18:4. Una Ya, una universal, que acuérdate católica del primer significa texto. universal. Yo sé que es una. Estamos hablando con textos bíblicos. No, pero está preguntando él con él, está dale de ahí. Universal. Católica, eso. Ahí No, dice. ¿sí? 18:4, claro que sí. Luego oído otra vez que decía desde el cielo, salid de esa ciudad, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Habla de ciudad. Léelo 4, Habla de 4, ciudad. 5 y 6. Lo que continúa, Ya, pues. continúo. No me dice que hay que Porque leerlo sus completa. pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Dadle lo mismo que ello dio, dobladle la medida de lo que hizo a los demás, preparadle el doble de bebida en la copa que ella preparó para otros. Habla de una ciudad, porque, hermano mío, yo solo te explico esto. Si me quieres creer, hazlo. Pero yo te sugiero que no me creas a mí. Cree la palabra y cree la historia. ¿De qué ciudad habla? El Apocalipsis habla de la ciudad de Roma, no de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué la iglesia dice? Sí. Roma, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Es una santa católica apostólica. ¿Cómo Es se una rumora si hay franciscanos, dominicos? No, pero ¿Por qué? son te lo distintas refuto, formas de practicar, porque en ¿no? Efesios dice que todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Los cristianos también. ¿Por qué crees que el mismo arzobispo se junta? Porque todos creen en un mismo Dios. No es que yo creo en mi Dios, tú crees en mi Dios. Todos creemos en un solo Dios. Por eso es que tú dices que la iglesia es una, los cristianos también son la iglesia. No puedes decir que solo los católicos. En realidad, la iglesia Todos somos uno, porque hermano mío, si nos decimos que hay dominicos, otra vez repetimos a lo mismo, hay es que son varias parte del cuerpo. Todavía te está dando alguien que también es católico, todavía te está refutando. Pero la pregunta es por qué si ellos también creen por eso que la iglesia en el mismo es una, documento, es santa porque ¿no? es Si tienen el mismo credo, aunque Ellos no tienen el mismo credo, porque Él es católico creo en también. Dios, Padre. Él No, es no católico. Él es católico. ¿Eres católico? No, no es. Ah, no. Para que después no digan su No, pues video estoy que fue preguntando, pues. católico. Después estoy preguntando, Luego estoy vamos a preguntando quedar ya mal para. los católicos, si no. Pues estoy preguntando Creo para en Dios que. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el credo. Ellos no La creen Santa eso. Iglesia Ahora Católica. todo creen. Pero cuando dices Iglesia justamente, Escucha acá, mira, acá dice, mira, escucha, mira, escucha. Vea buenas nuevas. Acá dice, Claro, vamos. San Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, mira, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Por eso es católica. bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no está la palabra enseñándoles católica. Enseñando a que guardar guarde todos todas los estas mandamientos. cosas. Pero no dice católica. Que aquí yo esté, Católico, vosotros hermanito. todos No, los no universal. dice, pero no dice el texto. Por eso, pues que Por eso católico acá es dice, universal. es que desde el momento se acercó, les habló diciendo, toda Ahí te estás potestad me ha contradiciendo sido tú el dado texto. en el cielo y en la tierra. A él ha sido dado, a Jesús. Ahora Vayan y dice, prediquen. ¿cómo Nosotros puede ser? vamos. Vamos a predicar. ¿Cómo no- puede ser universal y excluyente? No, no es excluyente. No es excluyente. Acabas de decir que solo la Iglesia Católica y por ejemplo, él pone, ¿no? El caso de los cristianos, que también se basan en el mismo hermano mío, documento. Ahí estás malinterpretando. Acuérdate que está acá grabado lo que le has dicho. Acuérdate El que. cristiano, el judío, el ateo, el mormón, el gnóstico No, es que es el discípulo puede del profesar Padre la Cristo. iglesia y seguir la iglesia de Cristo y ya está. Excluyente Otro decir, no, tú eres toribianito. cristiano, no entras a mi iglesia, como ellos lo hacen. No, no es que no entre, no es que no así. entre. Como él, Es que- como él dice, el que quiera creer, que crea y lo siga, y el que no, pues ya al final de los días... Esa es decisión personal de cada uno, no es que es decisión, es Deuteronomio 30:19. Tú decís bendición, tú decís maldición, es decisión de cada uno, nada más tan sencillo. Rechaza a aquellos que no se, digamos, Que no aceptan sus doctrinas.
sus normas, claro, sus reglas. Digamos, no se someten a su tradición. A eso, exacto, ¿no? está bien dicho. El percance está, hermano mío, que no lo rechazamos, porque si lo rechazáramos... Están rechazando cultos. O sea, tienen, digamos, un cuerpo ritual, digamos, estás hablando, por ejemplo, de la comulgación. Comulgas, le preguntas a él, y te estás refiriendo específicamente a un tipo de comulgación, ¿o no? Sí, ¿No? La que dice la Biblia. El pan, ¿cuál pan? O sea, porque yo puedo agarrar también un pan, ¿cierto? Puedo agarrar un pan y comerlo, y al momento de comerlo pensar en Cristo. Es que ahí está el percance. Tú no puedes pensar en Cristo, tú tienes que estar consciente de que ese pan que tú estás comiendo es el cuerpo, la sangre. No, claro. Lo he hecho pensar. Claro, es una forma en que lo intento expresar. Para poder hacer porque eso es un milagro, es un gran milagro de la transustanciación, no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. Entonces, si lees Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice, solo los apóstoles lo pueden hacer. Los sucesores de los apóstoles. Pero ya no existen apóstoles modernos. Aquellos que están dentro de la prédica. La Iglesia Católica no es excluyente. Cristo lo dijo así. Nosotros seguimos a Cristo. Ve y reclámale a Cristo. Pero no existen apóstoles modernos. Pero no existen apóstoles modernos. Pues no existen apóstoles ni profetas modernos tampoco. En el Apocalipsis hay un versículo que dice 55.000. ¿Qué me dices en No, San Mateo? Estos son judíos, esos son los 144.000 de la tribu de Israel, que son los que van a convertir. Se puede entender en un sentido literal. ¿No ve que dice cada tribu? Dice cada tribu de cada tribu de Israel. ¿Y por qué dicen, oye, una pregunta, oye, una pregunta, ¿y por qué la Iglesia Católica dice que los 144.000 es la Iglesia Católica y no el pueblo de Israel? A ver, dime, en su apologética dice eso, que las 144.000 son la Iglesia Católica y no el pueblo de Israel. ¿Cuántas personas en su apologética católica dice eso? Yo le hago pregunta, mira, amigo, mira, facilito, mira, dicen que los San Mateo 19:16, ¿qué es los 144.000? No, los 144.000 son después de la rueda. 19:16. Este joven rico se había enterado lo que predicaba Jesús, Pedro, Mateo, se ha enterado. Le dice a Jesús, que la iglesia no va a estar, 244 son los que van a compartir 27, 21, entonces viene uno le dijo, maestro bueno. Yo también sé. Sí, no, disculpa, me río no de ti, me río de mi ignorancia. No, pero no te preocupes, yo te estoy dando buen dato. No, porque es un dato incompleto. No, pero porque si cualquiera lee Apocalipsis no habla de la iglesia en una parte. Solo uno, Dios. Está hablando de las trompetas, las copas, no dice nada de iglesia tal, solo habla de los 4 tipos de iglesias en los primeros. Después de la Evangelio no habla nada, las copas tampoco ni las trompetas, solo en la boda de Cordero, todos los que están no adulterarás, ahí, no hurtarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre o a tu madre, los testigos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay iglesia, entonces y el joven rico le dijo, ¿y eso a ti qué te demuestra? No, pues no, tú me estás preguntando los 144.000. Pero tú le hiciste una pregunta, ¿por qué no menciona la iglesia? No, porque no dice ahí, no dice nada de la iglesia. No, solo dice los 4 tipos de iglesias que son la iglesia de Efesios, la iglesia de tal, los 4 así, al comienzo. Pero en Apocalipsis ya después ya no menciona ninguno. Por lo tanto ninguna institución que se proclame iglesia va a ser salvada. Entonces, no, pues que se queden en la gran tribulación. De cierto os digo que difícilmente entre un rico en el reino de los cielos. Más fácil que entre un camello en el ojo de una hoja. Sí, lo conozco, momento. ¿Cuál es el punto? Acá está el punto. En la Apocalipsis lo que ellos van a tratar de compartir al final, no la iglesia. Los 144.000 son los que van a compartir, no la iglesia. Y ahora en Apocalipsis todavía dice acá, mira. ¿No has visto que sale que van a ser perseguidos? Sí. Entiendo lo que me estás explicando. Pero tú te estás refiriendo, o sea, tú estás admitiendo que la iglesia realmente es esa. No, esa parte. No, cuando digo que la iglesia va a pasar la gran tribulación, es el rapto. No está hablando de la iglesia católica. No lo estás explicando bien. No está hablando de la iglesia católica. No, está hablando del arrebato, antes de las tribus. No, estamos hablando del pueblo de Israel primero. Estás hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de la iglesia, no está porque fue raptada.
Ya me entiendes. Ya me entendiste. San Juan ya me entendiste. Por eso no hablen en Apocalipsis. Entonces la autoproclamada iglesia es en realidad la secuestradora. ¿Cómo? Por eso la parte del nuevo orden mundial, la sola religión mundial tiene que ver con esa parte. No dice que mundial, wow. Yo de acuerdo que yo sé más de ese tema. Seguramente, no lo sé. No, sí, porque es un tema muy amplio. Sí, solo te estoy Solo que yo, o sea, lo que yo no entiendo es a dónde va tu pregunta. Bueno, no la entendí. No, tú estamos hablando de los 144.000. No, sí, ya entiendo, porque lo que tú estás diciendo es que en el momento de la venida de Cristo, la iglesia está raptada. Se la lleva. Es que no está presente. Sí, por eso. Y por eso tú... Y en estos momentos, ¿quién ha raptado a la iglesia? No, todavía no, aún nada, todavía. Todos estamos viendo las señales. No es que todo lo que está pasando. Todavía no está raptada. Todavía no, aún no. Entonces, ¿cuál es la iglesia, según tú? Nosotros somos la iglesia. Vosotros sois el templo de Dios viviente. No me difames. Efesios. Te lo pido. ¿Por qué? No le quiere decir vosotros sois el templo de Dios viviente, dice en la Biblia. Nosotros, cada persona es el templo, no las cuatro paredes. No, pero la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Ya, no la institución. No la institución. Sino la persona creyente. La persona es la iglesia. La persona creyente. Sí. Te estoy poniendo al tanto. Ya, si lo buscas en Google esto que te estoy diciendo y te va a dar el versículo. Convencerte, te daría un montón de argumentos. Tengo la Biblia en casa. No, para que la busques, no, si no busca en Google lo que te estoy diciendo, vosotros sois templo de Dios viviente y te va a dar el versículo y lo compartes. No, sí, eso sí. Para que ya. En la Biblia. Ahora te pregunto a ti, ¿tú yo soy más profundo. En el arrebatamiento de la iglesia? No, pero yo ya te doy un ejemplo sencillo. 1 Corintios 15, 51 para adelante. Primera Tesalonicenses, hermano, testigo de Jehová. Pero lee esas. ¿Qué? 4:16. Pero los testigos de Jehová no creen en el arrebato. Claro, los testigos no creen. En el arrebato, ellos no creen, pero ellos creen en los 144.000, así que no hables cosas que no son. 144, no. ¿Tesalonicenses, hermanito? Los testigos contra Jehová, no. Los testigos de Jehová creen que serán 104.000 los que serán llevados, no del resto del mundo. ¿Tú eres testigo entonces? No, tampoco. Yo soy bastante de apologética. Por eso te digo yo lo que sé compartirlo bien. Ya. Yo soy evangélico. También, sí. O sea que no solamente eres evangélico, sino además... No, también estudio doctrinas. Ya. Y por eso sé de cada uno cuando alguien quiere decir que es algo que no es. Dice, el mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de una voz de arcángel y del sonido de una trompeta de Dios. Entonces, los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Pero termina la parte 5, sigue hasta la 5 también. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes. Arrebatados. No, pero que termine más. Encuentro del Señor en los aires. No, sigue con la siguiente parte. Estaremos siempre con el Señor. No, sigue lo que... Pues mutuamente con estas palabras. No, pero dime lo que continúa después, en la 5. Dime pues. Con toda la cara del Oye, mundo. pero dime pues lo que dice la 5, pues dime con la 5. Con toda la cara del mundo, es que ya te dije, yo soy humano. No, pues, pero como dime, tú y como todos. Sí, pero ¿por qué no me puedes dar el texto de la 5? Porque ahí dice, cuando digan paz y seguridad, claro, ahí, sí, pero dime, no has leído la 4 completa, por la 5 no has dicho lo de la 5.1. Pero cuando estaba el predicador acá, tú viniste con tu doctrina a demostrar la falsedad de sus palabras. Sí. ¿No? Ahora, quienes te preguntan, que es que yo me quedé callado. Bueno, estoy preguntando qué dice el 5, nada más, no te estoy... No, todo el rato está cortando. Continúes leyendo. No te estoy... La 5. Dice, en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad escucha de que esta os parte. escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo es paz y seguridad, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto, a la que está encinta y no escaparán. La mujer y el dragón. Pero nosotros, hermanos, ¿sigo leyendo? Ya, está bien, es lo que quería saber. Cuando digan paz y seguridad, te has dicho ahí. Esa parte de la Biblia, la última, para ti, ya, a tu manera, como... ¿Qué es arrebatamiento, hermano mío?
¿Qué es arrebatamiento? Arrebatamiento es algo, un zarpazo, algo, o sea, rápido. Ladrón en la noche, abreviado. Y hay una parte de la Biblia que dice, en un abrir y cerrar de ojos. Es en 1 Corintios. Resucitará. Bien, ¿y cómo lo interpreta usted eso? O sea, digamos, llegado el momento, ¿a qué se está refiriendo ese arrebatamiento? O sea, llegado el momento va a ocurrir, ¿no? Ahorita hay bastante Cuando gente venga Jesús se ocurre eso. de todas las denominaciones, no una iglesia específica, o sea, puede ser una iglesia cualquiera que cree en los tres dioses, mejor dicho, en un solo Dios pero manifestado en tres personas, ¿no? Porque los que creen en un solo Dios son solo Jesús, todo eso no sé si Dios tendrá misericordia, no sé. Pero están viviendo santamente, están guardándose, están obedeciendo, apartados del pecado. Creo que me va a quedar mal. El Señor en un momento dado me va a quedar 2 horas para dice, ya es hora que recoja mi trigo de la tierra. Y esos todos que están guardados, que son santos al Señor, desaparecen de la tierra. ¡Plum! Eso es el arrebatamiento. La siembra y la cosecha. O sea, la siembra y la cosecha está hablando de. Con el Señor nos encontraremos. La siembra y la cosecha está hablando. Y los muertos Mateo. resucitarán primero. Pues, y los es que Mateo, vivimos, la siembra y la estamos cosecha. santos, El trigo y la cizaña. transformados en un abrir y cerrar de ojos y arrebatados al espacio, en las nubes. El Señor nos esperará ahí y de ahí ya nos trasladará al tercer cielo. ¿Usted cree que eso es literal? Es literal, ¿Sí? porque dice la palabra de Dios. Vamos a... Sí, y acá lo he dicho. Me refiero a la atmósfera y todo eso. Porque Él no va a venir en... Ya no tenemos juicio entonces, y la Biblia se equivoca cuando dice... No, el juicio es al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, no va a ser antes. El que esté acá y sea salvo, va a ganar y se lo va a llevar. Ya no es juzgado. Oye, tú estás en contra del texto de ahí. Entonces, el que es arrebatado ya no es juzgado. Listo. Pero ahí están dejando el texto. Satanás. Ya está, porque la Biblia dice que todos tenemos un juicio final. Todos. Hermano mío, ha sido un placer, pero es palabra de Satanás. Entonces es el texto de Tesalonicenses. Ahora, si tú dices que es palabra de Satanás, ¿qué es la apologética? Es el estudio de la fe, la doctrina de tu fe. La apologética es la doctrina de lo que tú crees. Demostrar si donde tú vas es de Dios o no es de Dios. Ya. Esa es la apologética. ¿Tú cómo has aprendido eso? Es que yo caí en manos de estos de la prosperidad. En Lima. No, te voy a preguntarte. Yo creo que ahorita el debate. Si quieres seguir grabando, no hablemos nomás. Yo creo que ya lo puedes cortar. Bueno, no sé si quieres cortarlo, pero... Yo he estado en una de esas sectas de prosperidad en Lima, que era llamado G2. ¿G12? Sí. Ya, sígueme contando. ¿Acá puede ser? Normal, porque los de la prosperidad, ellos te piden todo con dinero. Su nivel de crecimiento es por número de gente, no por el número de Gálatas 5:21. Los frutos del Espíritu Santo no tienen ellos, no tienen dones, no tienen eso. Yo me salí de ahí con deberes cristianos. Yo me di cuenta con solo deberes cristianos, Romanos 12:3. Yo me salí de ahí y solo era nuevo, yo tenía 1 año. Yo me salí y me di cuenta. Pero yo poco a poco me leí conferencias de apologética, por eso sé bastante de cada tema. O sea, ¿tú has estudiado el texto bíblico? Sí. ¿En base a qué? No, yo me ¿Es teología, digamos? ¿Has hecho teología? Aunque a mí me han dicho en donde yo voy, debes llevar temas más profundos en la Biblia, a pesar que yo solo tengo bastante tiempo. Porque yo me meto en los temas más profundos, como los 7 pactos bíblicos o las 5 columnas bíblicas, que son temas bien profundos de la Biblia. Son temas profundos, que los adventistas no saben, los testigos de Jehová no saben. Y cualquier hermano que no lee la Biblia, tampoco no sabe. Claro, yo tengo una Biblia, pero la interpretación, o sea, yo la hago de una interpretación subjetiva, o sea, yo tengo experiencias personales, tengo un estudio, digamos, científico, y entonces me baso... Te doy un ejemplo. Para que quieres que te entender bien la Biblia, tienes que decirle al Espíritu Santo que te ayude a entenderla de acuerdo a su texto. Que Él te guíe, que te console, que te ayude a entenderla de todo corazón. Tienes que pedirle de corazón, tenerla, Espíritu Santo, guíame a entender tu palabra según el texto. No a mi conveniencia ni a la conveniencia de otros, sino a tu manera de cómo la entiendes tú. O sea, alguien que no tiene fe no podría interpretar la Biblia. No podría interpretar, diría el texto dice una cosa, pero puede decirte otra cosa. Y digamos, cuando hay diferencias de interpretaciones, digamos, alguien interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otra manera. Ambos han hecho la interpretación en base a su fe. ¿Cuál de las dos fe es la verdadera? La que se sujeta de acuerdo al texto.
Y la otra dice, no, el texto dice tal cosa como, no. Dice así, la persona que dice, yo siento más fácil. No, el texto no, es difícil de explicarlo, es más difícil de explicarlo, te diría, no con el texto. Dice, no, cuesta explicarlo, se pone otra excusa. Claro, porque mira, siempre en este tipo de debates lo que hay es un ping-pong de argumentos. ¿Ya? Estos argumentos, todos se basan en el mismo documento, ¿no? ¿Qué pasa? Que el documento se contradice a sí mismo. Por eso es que cuando uno dice una cosa, el otro dice, no, pero en el otro punto dice lo otro, ¿no? Entonces, ahí es donde voy. Cuando ambos argumentos se sostienen en la Biblia, ¿no? ¿Cómo sabes cuál de los dos es el verdadero? Es que tienes que estar sujeto al texto. Literal, o sea, sí, tú tienes que decir lo que dice de acuerdo al texto. Si el texto dice una cosa, la persona dice algo que no está de acuerdo al texto, él está mal, y tú no. O sea, al niño hay que decirle, oye niño, eres pecador, ya, repite. Niño que es ahora, está jugando. Tú muestras con tu Biblia ya, que tienes en el celular, lees un texto. Porque mira, ahorita hubo una contradicción, la contradicción de lo que estaba diciendo de Lutero. Lutero decía, por tu fe te salvas, ¿no? Mientras que en otra parte decía que a través de tus obras, ¿no? Entonces, ambos argumentos se sostenían en el texto bíblico. Sí. Solo que acá no he visto las 95 tesis, yo lo tengo impresa también. Eso habría que... Yo investigar primero antes de hablar. Porque para un defensor la fe, para amonestar a alguien, tiene que conocerla. O sea, alguien te dice, tú estás mal, tú estás en doctrina, bueno, ya, pero muéstrame con doctrina que yo estoy mal. Si no me puedes ver con doctrina, ¿cómo puedes decir que yo estoy en una secta si tú no me puedes demostrar con la Biblia que yo estoy en una secta y tú me dices que yo estoy en una secta sin probar con la doctrina? No, con la historia que tú lees, se lo pone tal, te dicen, pero nunca te dicen ¿dónde dice que mi doctrina es una secta? Ahí la pata se equivoca. Ahí no te puedes demostrar eso. Es como los de la profecía. No, sí, entiendo. Solo que, bueno, por mi falta de conocimiento, yo veo que siempre se sostienen en el documento bíblico. Sí, yo te estoy dando ejemplo de cómo de amonestación. Solo que quien puede mantener el discurso, ¿no? Quien puede prolongar su discurso, por ejemplo, él ahorita sería, digamos, quien tiene la mayor razón, porque es el único al que no se le ha podido contradecir. Si él, todo lo que él ha dicho se ha sostenido en el documento. Sí, pero hay una parte, cuando leímos Juan 3:16, dijo, no, te refuto, ha dicho, negando el texto que dijo en la Biblia, y esto lo tengo acá grabado. Te refuto, cuando él le dijo Juan 3:16, le dijo, te refuto, negando el texto, él mismo lo ha dicho, lo tengo grabado. Cuando dijo eso, está diciendo, refutando el texto de la Biblia. Él mismo contradijo el texto. Ya me acuerdo, sí. Le dijo, te refuto lo que has dicho. Está negando el texto de la Biblia. Dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué hemos de hacer, apologética, ¿no? Sí. Apologética se llama eso. Es como apologética o defensa de la fe. Y que cada uno de vosotros se haga bautizar. Se venden libros. Pero eso, claro, la apologética puede ser, digamos, practicada desde distintas doctrinas, ¿no? Sí, entonces la apologética te puede mostrar, la apologética te ayuda a ver si tú estás donde tú vas, ¿es de Dios o no es de Dios? Si lo quieres creer, o así te muestra. Sí, es correcta donde tú vas, ¿es de Dios o no es de Dios? Eso te muestra. Y cuando quieres saber de doctrina, el libro de Romanos el libro de Romanos habla de doctrina. El libro de Romanos es el que habla de doctrina. Yo te digo porque yo he llevado curso de Romanos, en donde yo voy. ¿Cómo te llamas? José Gabriel. José Gabriel. ¿Qué dice? Un gusto, José Gabriel. Yo te doy mi celular y ya me dices para algún día poner más información. No, pero si tienes algunas preguntas que... A mí lo que me seduce es un poco la retórica. La retórica, sí. ¿Cómo has visto que yo cuando hice un texto, yo nunca contradigo nada. Pues sí, ¿te has visto que todo, yo nunca he dicho nada en contra del texto? Porque yo respeto el texto. No el cambio dice, no, que el catecismo dice, ahí está, y tratando de usar la... Claro, y no pertenece a ninguna institución. No, sí voy a uno. A los No, evangélicos, no nada de Testigo de Jehová, Mormón, Argentino. ¿Qué eran los de ¿qué dijiste? ¿12G? No, los G2 son unos, acá le he dicho yo, los de la prosperidad, el de amarillo, y el te que le he dicho hace rato que estás hablando yo con ese rato que... ¿Y no es evangélico el G2? No, el G12 no. ¿Qué es? ¿Qué es así? G12 o modelo de Jesús o M2 le llaman.
Ya, ¿eso es una orden? ¿Has visto el caballo de Troya? Sí. Ya, igualito que el caballo de Troya es cuando elige de los jesuitas todo, es el plan de los jesuitas y los de los infiltrarse en la iglesia evangélica, envolverlas en apostasía. Oye, ¿qué? O sea, tú eres un infiltrado entonces. No, yo no, yo te estoy contando lo que yo le he escuchado y lo que yo he visto, en verdad. Yo tengo experiencia de cómo es ese tipo de iglesia. Te puedo poner al tanto. Y esos de G12 son esos que te estoy diciendo. Claro, es como la Inquisición, ¿no? En sí. su momento también... ¿Y qué es lo que hace dentro de la iglesia? Divide. Los que no aceptan el dividido los votan. Y los otros se quedan y están atrapados en la prosperidad. ¿Y dónde está G2? ¿Dónde está G2? ¿Acá en Arequipa? Sí. Comunidad Cristiana Guaviva G12 es una que hay acá abajo por al lado de la iglesia adventista, hay una en el callejón, Misión Carismática Internacional G12. Ah, los carismáticos, ellos... Sí, Misión Carismática Internacional G12. Ellos son católicos, creo, ¿no? Son los super soldados que están esperando para llegar al anticristo. Son los super soldados. Igual que los Opus Dei. Te estoy dando abreviado, te lo estoy diciendo cortito, no te estoy poniendo a fuerte. Se nota que sí se va bien, pero bien. Suena interesante, aunque ya afortunadamente ya no estamos en los tiempos en que la iglesia, o bueno, no, pero todavía sí, a través de la fe, pero ya no tiene poder político, digamos. El poder no, pero lo del sistema porque eso sí sería peligroso, sería como la CIA de... CIA ¿qué te diga que hacen ahí? En ese sistema, ¿qué? Te hablan de prosperidad, éxito, conquista, metas, encuentros. Nunca te hablan de... Pero eso ya no es doctrinario, ¿no? No te hablan de salvación, ni pecado, ni arrebato, nada, no te hablan de esas cosas. Eso es pragmatismo, digamos, pragmatismo puro. Metafísica. Metafísica, bueno, pero también es metafísica, eso es metafísico, la iglesia católica se sostiene en argumentos metafísicos. No, sí, pero esos sistemas del G12 hablan metafísica, porque habla de bonito. No, pero claro, Aristóteles, Platón tenían sistemas metafísicos. Sí, pero te vienen a enamorar con eso, que tú vas a ser próspero, vas a tener dinero. Así. Ah, ya, pero eso no es metafísica. No, pero ya es como eso, pero que motivadores. Ah, ya. La iglesia se convierte en motivadores. Ya. Sí, porque metafísica es otra cosa. Ya, pero ya. Y les enseñan visualización. Visualiza con tu mente. Ya me imagino. Y también le dan un libro de sueños. ¿Interpretación de sueños? No, libro de sueños. Que tú pegas en tu foto, pones un versículo arriba y dices, yo quiero que Dios me dé esto. Y tú sueñas que eso es magia. Algo así también ellos hacen. Magia, ¿no? Bueno, yo no soy creyente, pero serías un herético siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque soy bastante? No porque sabes bastante, sino porque estás haciendo uso de todo lo que yo sé. De los dones para... Sí. Bueno, no tú, ¿no? Pero quienes practican eso hacen para un beneficio particular, ¿no? Sí, pero yo te... Porque la idea no es... No, te estoy compartiendo, solo te estoy compartiendo lo que sé, nada más. No, yo no te estoy juzgando. Solo que estás dando tu opinión. Es educativo, claro. Sí, nada más, yo no te estoy tampoco diciendo de juzgar, tampoco nada. Yo también tengo un nivel de escuchar también, porque yo sé esa parte, porque ellos te hacen un pacto de silencio en los encuentros, pegan papeles en una cruz, pides perdón desde la niñez hasta el día de hoy, es lo que hacen en esos encuentros, pides perdón hasta los muertos en esos encuentros. Tienen rituales propios, digamos. Sí, pero que hacen pacto de silencio para no contar nada. ¿Y quiénes hacen pacto de silencio? ¿Estás rompiendo el pacto entonces? No, yo nunca he ido a los encuentros, pero yo tengo el manual de los encuentros. Lo he encontrado y sé todo lo que hacen. Sé lo que te hacen en esos 3 días. De repente es el gancho, te estoy enganchando, de repente así ¿y cuál es el punto débil? ¿Cuál es el punto débil de ellos? ¿Cuál? Que no saben de la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Bueno, creo que tampoco les interesa saber. No, ni les interesa saber. El problema es que el líder de ese sus grupos son divididos, mujeres a un lado, chicos al otro, jóvenes a un lado, así por tribus le llaman ellos. Y se dividen en esos grupos para que no se alejen los padres. Y el líder tiene la autoridad de ver si el chico quiere estar con tal chica. El líder, no los padres. Es hasta ese punto llega. O sea, las nupcias están, digamos, determinadas por el líder. El líder es como el pastor. Qué pendejo. Perdón la palabra. No, sí, no te preocupes, es tu manera de decirlo. Es que está bien profundo. Es que eso despierta suspicacias, ¿no? Porque
digamos, ese tipo de prácticas a veces han servido. Y te voy a contarte de dónde nos han pasado datos acá en Equipa, de la comunidad cristiana, que yo también me salí yo de ahí. Yo me fui, yo estaba en la comunidad cristiana, pero yo me tuve que ir a Lima. Y antes de que entrara el modelo del G12, yo sé cómo era la comunidad cristiana antes de ser, yo sé cómo era antes la comunidad, antes de entrar ese modelo de Calle Luna, yo sé cómo era en Sano. Yo les di con la Biblia y me cerraron las puertas a mí, no me dejaron entrar. Leí la versículo de la Biblia y me cerraron las puertas a mí y a varios, que necesitamos el espíritu y la visión, por darles textos bíblicos ahí. Y a mí casi me quitan la Biblia, por decirle. Me quitaron la Biblia de la mano, yo me le quité porque era mi Biblia, no era de él. No, hermano mío. Por eso. Oye, es interesante todo eso que me cuentas, me parece una... Pero si quieres, buscas en YouTube, hay bastante información. Si quieres, ahí. Acá he pasado. Ese tema puedes buscar ahí en YouTube. Hay tantas cosas para buscar que a la hora que llega... ¿Qué tenía? Pon G12 y puedes encontrar todo en la red. La apologética, voy a buscar eso. ¿Por qué eso está interesante de la apologética? Porque la fe, bueno, no sé cómo se puede, digamos, evaluar la fe. Cuando quieras leer la Biblia, es lo que yo te he dicho. Dices en concordancia con el texto bíblico. No, tú tienes que sujetarte a tal como dice el texto. A nada más. Porque dice Santiago 1:22, ser hacedores de palabra, no oidores ni escuchadores. Hacedor de palabra, es decir, tú hablas de acuerdo como dice la palabra. No, ya ahí creo que lo dejo.